Circuito paralelo. ¿Qué tal amigos? Para iniciar con el video quiero darles dos conceptos básicos sobre el circuito en paralelo. Primero, se denomina así a la conexión de dos o más circuitos, que se conectan todos sus extremos entre sí, como podemos observar en la imagen, en la cual los terminales X1 van conectados entre ellos y los terminales de X2 de la misma manera. Segundo, si algún foco se quema o se desconecta, los otros siguen encendidos. Como podemos observar en la primera imagen, se encuentran tres focos encendidos, y en la segunda imagen se muestra que se desconectó el foco 2, pero los otros siguen encendidos sin ningún problema. Bueno amigos, mediante este software vamos a hablar un poco más acerca del circuito en paralelo. Para iniciar, tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios y tres resistencias. La primera de 3 ohmios, la segunda de 2 ohmios y la última de 5 ohmios. Si se dan cuenta, las resistencias están unidas a los dos polos de la fuente, como lo estoy señalando y como lo había comentado en el primer concepto. Algo importante que hay que tener en cuenta es que en estos puntos en los que se unen tres conductores se denominan nudos o nodos, y es aquí donde se podrá decir que se reparte la corriente brindada por nuestra fuente, es decir, tanto en este conductor como en este. Ahora les voy a hablar acerca de cómo se comportan los parámetros eléctricos como tensión, corriente y la resistencia equivalente del circuito. La tensión en el circuito paralelo, la resistencia se unen directamente a la fuente de alimentación. Por lo tanto, en cada resistencia se debe producir la misma caída de tensión, y en paralelo es la misma que el voltaje de alimentación de nuestra fuente. Es decir, que si nuestra fuente, en este caso de 12 voltios, en cada resistencia se va a encontrar un voltaje de 12 voltios también. Para mostrar lo dicho en este circuito de resistencia en paralelo, en la cual vamos a comprobar de que eso es cierto, para eso tengo esta herramienta conocida como multímetro, ya que nos sirve para la lectura del voltaje que circula por nuestra resistencia, así que procedemos a conectar. Para eso, esta herramienta se la conecta en paralelo. La conecto de mi resistencia 1, luego conecto la segunda a mi resistencia 2 y por último a mi resistencia 3. Bueno, le doy a ejecutar. Y si nos damos cuenta, el voltaje que circula por las tres resistencias es igual al voltaje de la fuente de alimentación del circuito. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el voltaje en paralelo siempre va a ser el mismo que el de nuestra fuente. Ahora les voy a hablar acerca de la corriente en el circuito paralelo. En este caso, la corriente que suministra la fuente de alimentación se va a distribuir en los nodos y en función de la resistencia de cada uno, y es aquí donde se aplica la ley de Ohm, donde intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, que se hablará en el próximo video. Además, la suma de las intensidades de la resistencia deben coincidir con la de nuestra fuente, así que procedemos a comprobar lo dicho. Para eso tenemos el amperímetro, que nos permite la lectura de la corriente que circula por nuestro circuito. Para eso esta herramienta se la conecta en serie y vamos a colocar una al principio de nuestra fuente para la lectura que entrega antes de que se distribuya por los nodos. Luego pasamos a conectar en cada una de las resistencias para poder observar qué intensidad pasa por cada rama. Así que conecto en mi resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Así que procedo a ejecutar. Y aquí me está dando la lectura de la intensidad que pasa por cada rama. Como podemos darnos cuenta, entre menor sea la resistencia, circula mayor corriente, ya que se opone menos al paso de la corriente obviamente. Además, si se suman las intensidades de cada resistencia, nos da la misma que la de nuestra fuente de alimentación. Y algo que le quería mostrar y que se sucede mucho en las instalaciones eléctricas es que a medida que se aumentan las cargas,
en el circuito paralelo aumenta también la corriente entregada por nuestra fuente de alimentación. Es decir que esta intensidad que pasa por aquí va a aumentar, y este es el problema por lo que salta muchas veces nuestro magneto térmico. Es por eso que se deben realizar los cálculos correctos para así evitar esos posibles fallos. Por ejemplo, voy a colocar una resistencia de 3 ohmios en paralelo, así que la conecto tanto en el negativo como en el positivo y procedo a ejecutar. Si se dan cuenta, la corriente que circula por el circuito es mayor ahora. En caso de que se hubiera puesto fusible de 15 amperios, lo que va a suceder es que se va a fundir por sobrecarga. Para comprobar, vamos a colocar un fusible de 15 amperios. Bueno, procedemos a ejecutar. Si se dan cuenta, el fusible se ha fundido. Ya lo que les quería mostrar, y espero lo tengan muy en cuenta, es que el amperaje que circulaba por nuestro circuito era de 16 amperios, si no mal recuerdo, y nuestro fusible era de 15, o sea que por sobrecarga nuestro fusible se ha fundido. Para terminar, resistencia equivalente paralela es que la corriente total, la fuente de alimentación, depende de cuál es la resistencia equivalente o total del circuito. Es decir, que toda esta resistencia, tanto R1 como R2 y R3, se van a representar como una sola resistencia, como le muestro en la imagen. Para encontrar esta resistencia se hacen cálculos, y una de las condiciones es que la resistencia total es siempre menor que la resistencia que se encuentra en este circuito en paralelo. Es decir, que la resistencia equivalente va a ser menor que la resistencia que tenemos en R2, es decir, que va a ser menor a 2 ohmios. Y en un próximo video vamos a mostrar cómo resolver un circuito en paralelo para así encontrar nuestra resistencia equivalente y ver cuál es la corriente que circula. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Si es así, suscríbete, dale like, comparte y no olvides comentar qué tal te pareció. Y así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que se vienen más adelante. Gracias.